Gracias por esta bendición de poder volver a verlos. Aunque es a través de esta plataforma, tenemos el privilegio de que volvamos a encontrarnos. Esta es una de las bendiciones que nos ha dejado la situación, aunque es difícil, ¿verdad? La situación del coronavirus, pero aún así tenemos esta bendición de poder encontrarnos a través de la plataforma, arreglando algunas cositas ahí para ver cómo podemos hacer las cosas bien. Muy bien. Hermano, gusto en verlos. Quisiera invitarlos para que leamos un texto de la Biblia que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, el versículo 3. Jeremías 33, 3. Por favor, acompáñenme allí, libro de Jeremías, capítulo 33, el versículo 3. Jeremías 33, 3. El texto dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y un segundo texto que está en Colosenses capítulo 4, el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor te damos. Gracias por esta linda mañana que pones delante de nosotros. Gracias por la bendición y la seguridad de que tú estarás con nosotros, de que nos va a acompañar ahora en el estudio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que pensaba hace un ratito acerca de lo que estamos haciendo esta mañana. El hecho de poder tener el privilegio de juntarnos así tan tempranito. Y veía en el grupo que tenemos 45 personas conectadas. Esto, hermano, es un privilegio que nosotros difícilmente habríamos tenido si lo hacemos de manera presencial. Así que el Señor nos ha dado una gran bendición también al poder conectarnos como lo hacemos hoy. Miren, este texto que leímos, Jeremías 33, 3, nos dice que debemos clamar al Señor. Clama a mí. Y es interesante que el Señor habla de este texto como si Él estuviese dando una orden. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué razón el Señor tiene que dar órdenes en las cosas espirituales? Porque yo quisiera, hermanos, que ninguno de nosotros piense que lo que estamos leyendo aquí es una petición o es un ruego. En realidad no es nada de eso. Dios está dando aquí una orden tan seria como el no matar y como el no robar. De hecho, uno se sorprende porque cuando se construye un hospital, se supone, y nunca se hace así, no se da un decreto que diga que todo el que esté enfermo tiene que venir rápido al hospital. O sea, no se hace tal cosa. Eso no ocurre. Ahora, en la vida espiritual se supone que las cosas deberían de ser igual. No debería de haber una orden de parte del Señor que nos obligara a tener que orar. O sea, no debería de haber algo que por fuera de nosotros nos lleve a tener que buscar al Señor, como si nosotros no quisiéramos hacerlo y algo nos está obligando a eso. ¿Por qué razón tiene el Señor que darnos una orden y decirnos, si usted es un seguidor mío, si usted es un cristiano, usted tiene que orar? ¿Por qué razón Dios tiene que hacer eso? Hay varias razones del por qué el Señor tiene que casi obligarnos o darnos una orden para que nosotros tengamos que orar. En primer lugar, porque a veces nosotros pasamos por periodos, que pudiéramos llamarlo así, periodos de mundanalidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es que en realidad da la impresión que muchas cosas que nosotros hacemos
Eh, por ejemplo, a nosotros no se nos olvida el comer, no se nos olvida el beber, nosotros no se nos olvida el dormir. De hecho, si alguno de nosotros se nos olvidara esto, es como si hubiese una ley dentro que nos obliga. Si no comemos, nos desmayamos, igual con el agua. Si no dormimos, hay un momento, y yo escuchaba una persona una vez en Radio Amanecer explicando esto, decía, si usted no duerme, va a llegar un momento en que su cuerpo es como si fuese una computadora que se le acaba la batería, un celular que se le acaba la batería, que de pronto se desconecta, se apaga. Usted puede ir en un vehículo llevando 50 personas detrás de usted, manejando un avión, lo que sea. Si usted no duerme, llega un momento en que el cuerpo se desconecta. Pero hermanos, no ocurre así con la vida espiritual. Si nos descuidamos en la oración, ese periodo largo de intimidad con Dios, prácticamente no hay algo en el cuerpo que se desconecte físico que nos obligue a hacerlo. Miren, nosotros podemos pasarnos horas enteras dedicadas al mundo y al final podemos dedicar apenas unos breves minutos de nosotros en comunión con Dios. O sea, nosotros a la oración le dedicamos apenas la sobrita del tiempo allá. Nosotros le damos el vigor del día a las cosas del mundo, o a las cosas normales, a la cotidianidad. Pero las horas del cansancio a veces es lo que le dedicamos a la oración. Así que cuando analizamos bien, nosotros nos dedicamos muchas veces a las cosas de este mundo y no tanto a las cosas espirituales. Por eso es urgente. De hecho, es necesario que Dios tenga que llamarnos y decirnos, Jonás capítulo 1, versículo 6, ¿por qué estás durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. ¿Por qué duermes? De hecho, la palabra que aparece allí es, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Así que se hace necesario y urgente que el Señor también en algún momento nos dé una orden. Levántate y ora. Levántate ahora. Yo no sé a cuántos de ustedes hay que llamarlo todos los días. Bueno, esta semana de oración comenzó ayer, si mal no recuerdo, ¿verdad? O sea, ¿a cuántos de nosotros hay que llamarlo y decirle, bueno, ya estamos aquí, ¿eh? Levántate ahora. Es el momento de que oremos, de que demos testimonio, de que escuchemos la palabra del Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué en la Biblia el Señor tiene que darnos órdenes para la oración? No es solo porque a veces pasamos por periodos de mundanalidad en donde le damos más importancia a los afanes de este mundo que a las cosas espirituales. En segundo lugar, es porque hay momentos en el que estamos muy agobiados. Es más, a veces estamos hasta confundidos. Miren, hay momentos en que nos sentimos tan pecadores y Satanás llega hasta susurrar a la mente, ¿y por qué habrías de orar? Dime qué esperanza tienes de que el Señor te vaya a responder ahora. Inclusive Satanás es un poquito más agresivo y puede hasta decirnos, ¿cómo te atreves a orar a Dios cuando tú lo traicionaste como lo traicionaste? ¿Cómo te atreves a orar? Y entonces a la mente Dios tiene que ponernos algo que nos diga, dile que tú no estás orando porque tú creas que te lo mereces. Dile que estás orando porque yo te di una orden. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Orad sin cesar. Perseverad en la oración. Fue el texto que leíamos hace un ratito, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella siempre con acción de gracia. Por eso, hermanos, aunque llegue a ese momento en que estamos como medio confundidos, es necesario que el Señor nos recuerde eso. Dile a cualquiera que te diga eso. A cualquiera que usado por el enemigo te diga que tú no puedes hacer esto o aquello. Dile que fui yo que te di una orden. ¿Saben por qué Dios tiene que darnos órdenes en cuanto a la vida espiritual y especialmente a la oración?
¿Por qué razón Dios tiene a veces que hasta empujarnos para que oremos? Es porque a veces pasamos por periodos de incredulidad. Y entonces el enemigo, la incredulidad, nos susurra a la mente y nos dice, ¿qué provecho tiene que ores? En otro caso, quizás Dios podría ayudarte, pero este caso es demasiado sencillo, es trivial. Entonces, al ser algo tan sencillo, no tiene por qué llevárselo al Señor. Ora a Dios cuando las cosas se compliquen. Si la cosa está bien, tú estás en la casa, te está llegando algo de comida, algunos por ahí ni siquiera tienen que comer con esto del toque de queda y de la cuarentena, ¿no? Pero tú estás bien. Entonces, ¿qué es lo que haces orando? Orando en la mañana. Esto es muy simple. No le pida al Señor por esto. No pierdas tu tiempo porque no hay necesidad de hacerlo. Si esto por lo menos tuviese que ver con algo espiritual, pero esto no tiene que ver con la vida espiritual. Por eso es necesario que el Señor nos dé una orden. Oren. O quizás la cosa se ha vuelto tan complicada, que entonces nos dice el enemigo, mira, esto es demasiado complicado. Esto está enredado, que esto no se puede resolver ni siquiera con un milagro. Así que olvídate de eso. Ni siquiera ores. Oigan, hermanos, si es simple, no ores. Si es demasiado complicado, no ores. Si no tiene que ver con la vida espiritual, no ores. El enemigo hace que nos confundamos con cosas como esa. Por eso es necesario que Dios nos dé una orden divina y que nos diga que tenemos que orar. Que no importa, hermanos míos, no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida cotidiana, tenemos que orar. ¿Estás enfermo espiritualmente hablando? Entonces hay que orar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Clama a mí en oración. En algún momento nos ha pasado por la cabeza que no tengamos el sustento de la familia. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos clamar a Él en oración. Puede ser que nos preocupe el futuro, esta situación en la que estamos. ¿Qué va a resultar de todo esto cuando termine? Clamemos al Señor en oración. Llega un momento en que decimos, no, es que la carga que yo estoy llevando es tan pesada que yo temo que un día quiebre mi espalda el peso. Entonces la palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tus cargas. Él te sustentará porque Él no va a dejar para siempre caído al justo. Tranquilo, es lo que Dios está diciendo. Ven a mí. Todas esas preocupaciones, inclusive hay momentos en que aún el mismo texto de la palabra de Dios nos trae preocupación. ¿Qué va a pasar? Pareciera ser que aquello de que va a reinar el enemigo, de que se van a conjugar todas las naciones, que está llegando ese momento y trae preocupación. El Señor nos dice, echa sobre Jehová tus cargas. Sí, Señor, es que en 15 días se ha duplicado la cantidad de casos en mi provincia. Hay coronavirus por todas partes. Hasta nos han intervenido el Ministerio de Salud y me preocupa que pueda pasarme algo a mí. Y a veces lo que es peor, algún familiar que yo amo mucho, podría sucederle eso, que quizás no podría soportar una situación como esta. Por eso la palabra de Dios nos dice que los hijos del Señor oran y oran siempre. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que los hijos de Dios oraron cuando se encontraban en el valle. Igualmente oraron cuando estaban en la montaña. Cuando se encontraban sus pies en la roca sólida, o cuando se encontraban quizás en la tempestad, en medio de las olas, los hijos de Dios, aún ahí ellos oraban. La Biblia nos dice que hubo hijos del Señor que estaban en hornos de fuego. Y la Biblia dice que oraron antes de caer en el horno y oraron mientras estaba en el horno, calentado 7 veces. Allí oraba. Cuando los profetas de Baal
La Biblia nos dice que duplicaban el número de los hijos del Señor. ¿Sabe qué hacían los hijos de Dios? Oraban. Cuando el río Jordán no se quería abrir, cuando no se quería detener, los hijos de Dios oraban. Cuando aparecía Anás y Caifás, la Biblia dice que los hijos de Dios oraban. Cuando se enfermaban, como la Biblia menciona en el libro de Hechos, cuando se enfermaban, allí oraban. Cuando la hermana de Moisés se enfermó, la Biblia dice que lo que curó a esa mujer fue la oración. Mis queridos, en medio de la enfermedad, del miedo, inclusive cuando la muerte te está mirando de frente, cuando te traga un pez y está dentro del vientre del pez, ¿saben qué hacen los hijos de Dios? Oran. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos ha dicho que nunca, nunca, nunca debemos dejar de orar. Nunca. Dios nos da una orden porque ese es nuestro privilegio, hermanos. Dios lo que quiere de nosotros es nuestro bien. Y por eso Él sabe que frente a esa necesidad que nosotros tenemos de la oración, Él tiene que darnos una orden para que entendamos nosotros mismos, para que tengamos bien claro que a quien nos beneficia la oración, a quien nos beneficia es a nosotros mismos. Damos gracias a Dios por los ancianos de esta iglesia, por su pastor que han organizado este evento de oración en la mañana. Y damos gracias a Dios y a su Espíritu Santo porque los motiva a ustedes. 45 personas ahora que están escuchando este mensaje. Hermanos, déjenme decirle una cosa. Aquí yo estoy viendo a la profesora Minerva, qué bueno, sentada allá. Yo quisiera decirles esto, hermano Franklin Torres, hermana Ana, y allí está, qué bueno, bien acompañadita con su mamá, excelente. Yo doy gracias al Señor, hermana Hilary. Yo quisiera decirles esto y que se nos grabe bien en nuestra mente. Nunca debemos preguntarnos si tenemos derecho a orar o no. De hecho, cuando nosotros nos preguntamos eso, deberíamos de pensar que ese texto de la palabra de Dios, la Biblia, nos dice claramente que cada promesa de Dios, piénsenlo por un momento, cada promesa en la palabra de Dios está entretejida siempre con el hecho de que oremos. Cada una de las promesas, yo podría mencionar 50 promesas de la palabra del Señor. De hecho, pocas veces Dios nos dice no mates, no robes, no cometas adulterio, guarda el sábado. Pocas veces Dios lo dice. Ahora, cuando vamos al tema de la oración, ustedes se van a encontrar que Dios lo dice de 1000 maneras. Salmos capítulo 50, versículo 15. Invócame el día en que estés angustiado. Yo te libraré y tú me honrarás. Es más, yo preparé algunas citas así rápidas y es como si yo escogiera algunas perlas de un saco que está lleno de joyas, pero yo estoy sacando solo algunas. Y escuchen esto para que ustedes puedan ver, hermano Natanael, cuántas promesas de la palabra del Señor podemos encontrar ahí. Mi querida hermana Daisy, escuchen esto, hermano Oscar. Salmo 62, versículo 8. Esperad en él en todo tiempo. Oh pueblo, dice el Señor, derrama delante de él tu corazón, porque Dios es nuestro refugio. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto está cercano. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 26, el versículo 46. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para que encontréis misericordia y para que halléis gracias para el oportuno socorro. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Colosenses capítulo 4, el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Escuchen eso, hermanos míos, lo que Dios está diciendo aquí, hermano Andrés Victorino. Lo que el Señor está diciendo es, miren, yo tengo que dar una orden para la oración. No es porque pasamos solo por periodos de mundanalidad. No es solamente, Pastor Alexander, no es solamente porque pasamos por periodos en que estamos agobiados, no es solamente porque estamos por periodos de incredulidad o de necesidad. Dios realmente nos dice, oren, porque yo le he prometido a ustedes que voy a responder esa oración. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Yo te responderé, dice el Señor. Hermanos, Dios nos va a responder. No es solamente porque oremos. La palabra de Dios dice que Él nos va a responder, es porque Él lo prometió. O sea, su naturaleza. ¿Cómo habría Dios de negarse a uno de sus hijos que le solicita una ayuda? Si a nosotros nos conviene eso que estamos pidiendo, ¿cómo Dios nos lo va a negar? Ustedes recuerdan, Pastor Alexandro, yo no sé el tiempo que tengo. ¿Qué tiempo tengo, Pastor? ¿Qué tiempo me restaría? Hasta que se derrame el Espíritu Santo, pastor. Así mismo, pastor. Que el Señor lo use. Siga adelante. Amén, amén. Gracias, Pastor. Miren, hace un tiempo cuando estaba con ustedes, yo le contaba de algo que lo escuché una vez y me impresionó. La historia de aquel senador en Atenas en aquellos años que estaba buscando la reelección. Así que tenía seguidores como lo tenían o lo tienen en estos tiempos. Y de pronto el senador, hablándole a un grupo de personas, llegó de pronto un ave que huía de una más grande que quería golpearla. Así que de pronto, en medio de la emoción del discurso que él estaba dando, la Biblia, el pastor me envía un mensajito. Gracias, pastor. El senador ve que se interrumpe su sermón, lo que él está dando a la gente allí, por el animalito que huye del otro más grande. Y en medio de todo el salón, la gente lo que se pone ahora es a ver lo que está sucediendo. Entonces, de pronto, cuando ya el animalito, cansado de que el otro lo persiga, vino y se posó sobre el hombro del senador. El senador, enojado por lo que estaba sucediendo, tomó el ave que se asentó sobre sus hombros, la apretó con fuerza y la tiró contra el piso. Y el ave murió inmediatamente. La gente viendo esto, y el senador tenía todas las expectativas de ganar en la población. Cuando la gente vio esto, dijo, no, pero es que un hombre tan malo como ese no debería de ser nuestro senador. Y dice la historia que el hombre perdió. Entonces, uno traslada eso a cualquier ser humano, y el que hace eso con un animalito simple, uno descubre dentro de él que es mala, que la persona es mala. Ahora, nosotros podíamos imaginarnos, llegaríamos nosotros a imaginarnos a Dios tratándonos así. Que nosotros vayamos huyendo de la enfermedad, de las preocupaciones, agobiados delante de Él, y que el Señor reaccione así, tomándonos y tirándonos para un lado. De hecho, imaginar algo así sería hasta irreverente de parte de nosotros. ¿Cómo Dios nos va a invitar a que oremos y luego Él nos va a ignorar? ¿De dónde nos va a venir una idea como esta de que el Dios del cielo nos amara cuando nosotros éramos malos y que ahora que somos un trofeo de su gracia, ahora que Él nos ha llamado y que estamos realmente sirviéndole de todo corazón, que hemos abandonado todo, entonces ahora Él nos ignore? Jeremías 33:3 nos dice todo lo contrario. Clama a mí, dice el Señor, que yo te voy a responder. Pide lo que quiera. Eso es parte de mi naturaleza. Yo te voy a responder, dice el Señor. O
¿Saben por qué Dios va a responder esa oración que nosotros le hacemos? Por la historia pasada. De hecho, la Biblia nos dice que hubo un despliegue de la misericordia de Dios salvándonos. Si nosotros leemos el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, él dice, el que no escatimó ni siquiera a su propio hijo y lo ha dado, lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Si él no tuvo, no escatimó, si él no nos dejó de oír cuando nosotros éramos malos, cuando éramos rebeldes, cuando andaba ignorándolo a él, ¿cómo no nos va a escuchar ahora? Mis queridos, cuando suplicamos, Efesios capítulo 2, el versículo 19, la Biblia dice, así que ya no sois extranjeros ahora, ya no sois advenedizos, ahora sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque siendo enemigos, Romanos capítulo 5, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados. Ahora podemos tener la plena confianza de que Dios nos oye en la oración. Hermanos míos, esa promesa del Señor, Mateo capítulo 21, el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oigan eso, hermanos. Yo no sé cómo el Señor se comprometió con algo como eso. Él dijo, todo lo que ustedes pidan en oración, creyendo, lo van a recibir, dice Dios. Lo van a recibir. Por eso, hermanos, aunque en algún momento nos pase por la mente que no debemos orar, o en algún momento nuestro cuerpo nos diga que no podemos orar, que estamos cansados, o que ya no podemos, el Señor nos dice, ora, este es el momento. Yo voy a terminar. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mientras la vida dure, mi querido, no habrá un solo momento en el que nosotros podamos llegar a descansar. No, mis queridos. No hay un lugar en el que nosotros podamos decir, bueno, ya yo no necesito orar más. Yo he alcanzado el blanco. No, mis queridos. Ese sacrificio que resulta de la obediencia al Señor, hay que mantenerlo hasta el final. Lo que Dios nos dice que no va a llegar un momento en el que nosotros podamos decir hasta aquí, ya no necesito orar más. Doctor Medina, no habrá un momento en el que nosotros podamos decir, ya yo tengo que quitarme ahora el traje de cristiano. Hermana Betania, en el que ya yo deje de orar, hermano Luis, y yo diga, ya no necesito eso. Es el momento ahora en el que nosotros deberíamos orar más. De hecho, cuando las situaciones se vuelven más difíciles, es cuando más debemos orar, hermana Severa. Es el momento en el que nosotros debemos buscar el rostro del Señor y decirle, yo oro porque tú me lo has pedido, porque tú me has dado una orden. Y de hecho, esa orden que me has dado, yo la estoy tomando así en serio, hermana Maciel. Nosotros debemos decirle ahora al Señor, Señor, dame esa oportunidad, hermano amador, de poder obedecer al Señor como Él nos lo ha indicado. Yo quiero invitarlo para que oremos. Vamos a orar así como estamos. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos. Gracias porque temprano en la mañana nos das el privilegio de que te busquemos en oración. Oh Padre, gracias porque la oración no es una opción. No es algo que yo voy a hacer si se puede, o si hay tiempo, o si me acuerdo. Es algo que yo tengo que sacrificarme. Es algo que yo tengo que tomar una decisión, que yo tengo que entender que debo orar, que es una orden y que yo tengo que hacer eso si realmente quiero triunfar en mi vida espiritual hasta el final. Oh Padre,
Hay tantas gentes que no pueden orar porque no conocen este método, no tienen esta herramienta poderosa en sus manos, y por ello nosotros oramos. Por tanta gente, cerca de 500 personas, 400 y tantos, cuyos familiares ahora están dolidos porque han perdido a sus seres queridos fruto de esta pandemia que tenemos. Nosotros oramos por ellos ahora. Y te rogamos por los hijos de tu pueblo que pudiesen estar afectados en estos momentos, tanto aquí en nuestra provincia como lejos de aquí. Oh Señor, cuántas personas preocupadas, cuántas personas que le temen al futuro, pero tú nos has dado a nosotros el privilegio de que vayamos delante de ti y que les pongamos todas nuestras cargas delante de ti. Gracias por los hermanos de la Iglesia Central. Gracias por su pastor. Bendícenos, Señor, con tu presencia siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Un placer estar con ustedes. Pastor Payano, muchas gracias. Que la bendición de Dios continúe con usted. El Señor siga bendiciendo su ministerio. Que bendiga a su esposa Sarina, a sus hijos. Usted sabe que Central San Cristóbal le ama. ¿Cuántos saludan al pastor? Le expresan esa bendición. Usted sabe que esta iglesia sigue orando por usted. Queremos reconocer en este momento el trabajo que está haciendo en el departamento de jóvenes. Que Dios lo siga usando y que la gracia de Dios le acompañe y le cuide de todo este mal. Amén. Amén. Hermanos, hemos sido bendecidos.